¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, incluso cuando estás completamente solo? Hay lugares en este mundo que parecen tener una presencia viva, lugares que te hacen sentir vulnerable, insignificante, como si no tuvieras derecho a estar allí. El Bosque de las Voces es uno de esos lugares. Este bosque, escondido en lo profundo de las montañas, ha sido evitado por generaciones. Nadie se aventura allí sin motivo, y quienes lo han hecho rara vez han regresado con historias claras. Las pocas personas que han salido de ese lugar describen experiencias que desafían toda lógica. Murmullos que parecen venir de los árboles, figuras que los observan desde las sombras y, lo más inquietante de todo, la sensación de ser llamado por algo o alguien. El bosque ni siquiera figura en muchos mapas modernos, pero aquellos que lo conocen lo llaman el Bosque de las Voces, un nombre que suena poético, hasta que entiendes su verdadero significado. Hoy te contaré su historia, y créeme, después de escucharla, nunca volverás a ver un bosque de la misma manera. Para entender por qué este lugar es tan temido, debemos retroceder más de 100 años, a una época en la que una pequeña aldea florecía cerca del bosque. Era una comunidad tranquila, aislada del resto del mundo. Sus habitantes vivían de la caza y la agricultura, y para ellos el bosque no era un lugar de temor, sino una fuente de vida. Pero todo cambió una noche. Una enfermedad desconocida comenzó a extenderse entre ellos. Primero, los niños cayeron enfermos, luego los adultos. Era como si una sombra oscura hubiera caído sobre el lugar, llevándose las risas y la esperanza. Los pocos sobrevivientes huyeron, abandonando sus hogares y dejando atrás a los enfermos para morir en soledad. Pero lo más extraño es lo que ocurrió después. Los viajeros que pasaban por la zona comenzaron a reportar algo inquietante: voces. Al principio, eran susurros apenas audibles, como si el bosque les hablara. Pero con el tiempo, las voces comenzaron a tomar forma, diciendo cosas como «Ayúdanos» o ¿por qué nos abandonaste? Algunos dicen que son las almas de los aldeanos muertos, atrapadas en el bosque por la forma cruel en que fueron abandonados. Otros creen que el lugar está maldito, que algo mucho más oscuro habita entre los árboles. Sea cual sea la verdad, las advertencias son claras. Nunca te aventures demasiado lejos. Y si escuchas tu nombre, nunca respondas. Clara era una joven curiosa, amante de las leyendas urbanas. Había escuchado hablar del Bosque de las Voces en un foro de internet y, para ella, no era más que una historia exagerada. Decidida a demostrar que no había nada que temer, Clara se preparó para explorar el bosque y documentarlo en su canal de YouTube. Al principio, todo parecía normal. El bosque era hermoso, con árboles imponentes y un silencio que, en lugar de ser inquietante, resultaba relajante. Pero cuanto más se adentraba, más empezaban a cambiar las cosas. Lo primero que notó fue el silencio. No había pájaros, ni insectos, solo el sonido de sus propios pasos y el latido de su corazón. Y entonces lo escuchó. Un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para hacerla detenerse. Era una voz suave, lejana, que decía algo como «ven». Clara sonrió, pensando que era el viento jugando con su mente. Pero los susurros continuaron y se hicieron más claros. Era como si alguien estuviera llamándola, guiándola hacia lo profundo del bosque. El momento más aterrador llegó cuando escuchó su propio nombre. Clara. Era claro, como si alguien estuviera justo detrás de ella. Pero cuando se giró, no había nadie. Solo árboles y sombras que parecían moverse. Clara trató de regresar, pero el bosque parecía haber cambiado. Los caminos que había tomado ya no estaban, y los árboles parecían cerrar el paso. Entonces vio algo entre las sombras, una figura alta y delgada, inmóvil, observándola desde la distancia. No podía distinguir su rostro, pero Clara sintió un miedo paralizante. Sin pensarlo,
Comenzó a correr. Clara logró salir del bosque al amanecer, pero lo que encontró en su cámara era aún más aterrador. Aunque ella estaba sola, las grabaciones mostraban sombras moviéndose entre los árboles y en varios momentos se podía escuchar claramente una voz diciendo su nombre. Desde ese día, Clara asegura que las voces no la han dejado en paz. Las escucha en sus sueños, en su casa, incluso cuando está rodeada de gente. Pero lo más inquietante es que otras personas que han visto su video también han comenzado a escuchar cosas que no deberían estar allí. Vuelve